Ladies and gents, welcome to the first episode of Bilingual Lingo. I am honored to have a remarkable guest with us today. One of my biggest mentors, a man whose journey through life has been nothing short of extraordinary. He's a YouTuber, influencer, author, TED Talk speaker, national TV host, and a true connoisseur of Argentine culture. This past November 10th, I had the privilege to meet him in Miami at the 28th floor of a gorgeous midtown apartment, courtesy of our friend Jamie. Stay tuned until the end to check out the Dustin Luke goodies I brought back home after the interview. Please join me in welcoming the one and only Dustin Luke. Dustin, salud. 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 Dustin Luke. To you. Cheers, brother. To your happiness. So, same. Likewise. And to you, my friend. Cheers. Just course. so you know, your arm, your hand gets in frame. It's a little. Oh, okay. Yeah. Like, this is fine like that? Like that is. It's just when you lift your hand. Comes Okay. down. All right. So. Okay, no, that's good to know, but thank you. This is exactly having somebody to tell you those little Yeah, things. man. Because once when it's burned on the memory card, it's done. So thank you. Yeah, you want to just retake the salute because I talked over it. Ah, okay. Oh, it's all good. Yeah. Just want to do it again. I mean, it's up to you. Well, let's do another take just Okay. because. Okay. Dustin, God bless you. Thank you for being here in Miami with me and Jenny. So Good to finally meet you, man. finally meet you in person. So the intro we do, and I think I spilled it. do you want me to lick you? Anyway, so we are doing episode 1 Okay. of Bilingual Lingo. So good channel. Nice. Congrats. Yes. Congrats. It's un honor. It's an honor. So the format is the first half we do Argentine Spanish, Okay. and we switch to American English. Bueno, vamos, dale. Vamos, Me dale. encanta. ¿Cómo andas, querido? Súper bien. Nos Acá conocimos andamos. finalmente en persona. Sí, desde hace cuánto, 2019. Claro. Fuiste sí. parte de la academia. Sí, 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 sí. Junio 2019. Y ahora soy el más longevo. Nunca escuché eso. Así que sí, ya que está hace más años, un honor. Súper happy de ser parte de la clase de Rubén y vos. Así que muy contento. Y finalmente conocerte. Así que bueno, tengo 1000 preguntas para hacerte. Ujú. Así que las tengo en Notion. Y voy a empezar con la primera, que es una pregunta que te dice mucha gente, pero bueno, te doy una versión, hagamos una versión Tueni Tuenitri. Ok, ok. Y decime, ¿cómo explicás ese amor profundo que sentís por la Argentina? ¿A vos te parece que es algo que vos viviste? ¿Vos fuiste argentino en una vida, en una encarnación anterior? ¿O cómo lo podés explicar hoy a los 45 años de edad? No. A los 39. 29, 38. Ah, ven, Argentina ya llevo tantos años con Argentina que creo que siento literal mitad, yankee, argentino. Y desde que volví a Estados Unidos oficialmente, porque estuve viviendo en Argentina varias veces, varias etapas, en total 9 años viajé a Argentina y todo. Dije, quiero volver, quiero seguir con mi vida argentina, pero acá en Estados Unidos, armar juntadas, más puentes, menos muros. Uh-huh. Quiero sentirme cerca a la cultura que me ha llevado a vivir experiencias que jamás te podría explicar. O sea, Argentina para mí es todo, es mi identidad. Cualquier argentino que pase por mi vida, me siento muy cerca de esa persona, es muy fácil hablar con ellos. Argentina para mí es quién soy. Yo siento que puedo decir soy argentina, hasta Claro. cierto punto. Sí. Y entonces hoy en día estoy logrando hacer eventos por Estados Unidos, la Alta Joda Fest.
Y los tengo a los argentinos que viven acá en Estados Unidos cerca, los veo, viajo, estoy organizando juntadas. Argentina para mí es pasión, es amor, es amistad, es alentar lo que venga. Y bueno, súper, súper contento de haber vivido en Argentina y aprendido de la cultura que llamo como mi segundo hogar en el mundo. Pero es posible que quizás, aunque no es lo que vos... quizás existe la posibilidad de que en una encarnación pasada hayas vivido en Argentina. Porque, por ejemplo, a mí me pasa con Egipto o con Estados Unidos, donde me siento tan cómodo, vamos a decir, ¿no? Hay una conexión que nace, que a veces uno no lo puede explicar, pero a través de la exposición de vida y de culturas que uno tiene, hay una que te llama más la atención y que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y a veces uno no puede explicar por qué. ¿Y con vos es Egipto? Sí, a mí me pasa un poquito con Egipto, con la Irish culture, porque en realidad me hice el test de ADN y soy 1.5% egipcio. Ah, ok. Y soy también 1.5 Jewish, Abenaki Jewish. Sí, sí, sí. Pero bueno, me pasa, tengo algo, es como una especie de conexión que siento con los tiempos medievales, con la época medieval. Y bueno, como te decía, con Egipto y con la Celtic, todo lo que es Celtic culture. Y por eso te decía que quizás uno no lo puede realmente comprobar, pero bueno, siempre, como sos tan argentino, o sea, la gente, ¿cuántas veces te pasó que la gente dice, no me jodás, vos sos argentino? Porque parece que los estás jodiendo. Pasa. Y es muy lindo porque es lo que quise lograr, ¿no? Claro. Y no me... Como que dije, cuando justo estaba metiéndole onda y tratando de hablar y lograr un buen acento, era difícil entender o ver o imaginar lograr hablar como un argentino así nativo. Y de hecho escuchaba un par de veces unos extranjeros estadounidenses hablar súper bien español. Y dije, eso es lo que quiero. Ujú. Y bueno, hoy en día poder cruzarme con argentinos y que me digan, no te creo nada. Claro, claro. Es súper lindo, es hermoso, me encanta. Hay equipo. Contame de dónde viene, porque como hablábamos, leo tu forearm, tu brazo, y dice, hay equipo. Mi ¿Por único qué? tatuaje. Hay ¿Por equipo. qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la historia? The backstory. Hay equipo es una frase que aprendí en Argentina. Y bueno, para mí Argentina es, o sea, mucho de lo que es Argentina es juntadas, la gente, sentir conexión, buena energía con la gente, hacer asados. Ujú, ujú. Y bueno, nada, como que haciendo asados o haciendo una previa en Argentina, siempre como que con la noche, con un par de tragos y todo, como que la gente empezaba a unirse aún más. Ujú. Y en algún momento alguien tiraba, ¡Equipo! Claro, claro. Y como que, y ahí escuchabas un montón de personas diciendo, ¡Equipo, sí, vamos! Una Muchas veces palabra. pasaba cuando íbamos en camino al boliche, lo que fuera. ¡Hay equipo! Sí! Y ese momento para mí siempre marcaba como un momento súper lindo Mm. en la noche con esa gente que era como que, es decir, que somos familia, somos. Y la conexión entre un grupo, sea pareja o grupo, lo que fuera, para Claro. mí es todo. Es lo que quiero hacer, quiero unir con la gente, quiero ser parte de la unidad de la gente. Claro. Y decir hay equipo representa algo súper positivo. Y desde que me tatué esto, Ujú. ha sido como una de las mejores decisiones de mi vida porque hay muchas personas que no entienden, o Claro. sea angloparlante o de otra cultura, y dicen, pero ¿qué significa exactamente eso? Claro, claro. Y al explicarlo, siempre terminan diciendo hay equipo, como que de alguna forma adoptan la frase o la Sí. idea o Es lógica. como un grito tribal
argentino, ¿no? Sí, Como también, pero unidad más que nada. unidad, claro, como la tribu, la unión Sí, de la tribu sí. del argentino que va y que se une para celebrar, vamos a decir, ¿no? Sí. La alegría, Sí. esa alegría del celebrar. Y para mí como que es lo más importante en la vida, poder tener unidad y Claro. cohesión, ¿se dice? Sí, cohesión. Cohesión es lo que más quiero. No, buenísimo, me encantó. Aparte es el único tatú que tenés hoy por hoy. Hoy por hoy. Perfecto. Después te quería preguntar, quería entrar en este tema al principio. Contame, Dustin, de tu libro para chicos que estás produciendo. Sí, estoy trabajando en un proyecto. Es un libro infantil, se puede decir. Se llama Mia and Max, A Tale of Lost and Found. Es un libro que está escrito en inglés y también va a estar escrito en español. Se trata de una mona que vive en los árboles y un gorila que vive en el piso de un bosque, ¿no? Es una historia de amor mostrando que dos mundos aparte, que nada que ver, no importa, se pueden enamorar igual, como que el amor triunfa todo, ¿no? Entonces un día Mia se le cae una banana y entonces tiene que bajar. Y va bajando y ahí se encuentra con Max. Y como que a primera vista es como que, ¿quién sos? ¿O qué onda? Y como que medio... Bueno, y un día entero están juntos y como que ahí empieza el amor que ellos tienen y todo el mundo como que diciendo, wow, como que mira, estos dos de dos mundos aparte distintos Claro. se enamoraron aunque uno nunca se imaginará que es posible, Claro. el amor triunfa todo. Y esa inspiración vino del amor que senté, de una especie como el amor que a vos te nació por Argentina, de decir algo distinto, que pasó algo ahí. No, la realidad, la historia es así. A mí me encantan los niños, me encanta jugar con los niños. Me siento a veces como un gran niño, digamos. Como que todavía tengo esa energía, espíritu, ¿no? Pende viejo. Yeah. y entonces, como que vi la idea de poder hacer un libro infantil, escribir un libro infantil. Entonces empecé a pensarlo y la realidad es que yo estaba en una relación con una argentina que era mucho más alta que yo. Ella medía 1,84 y yo 1,74. Ok. Entonces- Parecía más alto cuando te vi hoy, quizás yo me encogí, pero... No sé, 1,74 más o menos. Me llevaba 10 centímetros. Ok. ¿no? Y entonces, claro, dos personas de dos mundos distintos, ella como muy alta Claro. y yo muy petizo, digamos. Pero me la piso. ¿Cómo? Petizo, pero me la piso. Esto después lo saco, pero... Muy bien, ¿Lo muy conocías ese? Lo corto después lo corto. Y bueno, como que se me ocurrió como que un día estaba con ella y estábamos riéndonos y yo tiraba la idea de que, claro, ella era una mona de los árboles larga que vivía en los árboles y Claro. yo era un gorila que vivía en el piso y que aunque parezca distinto la cosa, estamos enamorados y bueno, fue inspirado por esa relación y todo. Yo se lo conté que estoy haciendo este libro, está contenta y todo. Pero bueno, todavía, o sea, buena onda con ella y todo. Y entonces nada, como que ahí está la historia. Es súper, súper lindo. Y algo muy, muy cool sobre esto es que mi sobrina se llama Mia y ella es artista, muy joven. Hoy en día tiene 7 años. Entonces, mientras vamos dibujando el libro, estoy trabajando con una chica que se llama Belén Rose, que ella es de Argentina, vive en Los Ángeles y es súper, súper talentosa. Mientras vamos haciendo todos los dibujos y todo, yo le voy incluyendo a Mia en el proceso, porque claro,
Y ella está súper contenta, está súper feliz. Un día le llamé, o sea, le llamé hace un par de días y le mostré la tapa. Y ella como que se puso como muy... Como que empezó a decir, tío, como que estoy tan orgullosa de vos. Y muchas gracias por hacer un libro conmigo. Hasta dijo... ella dijo... Quiero casarme con un tipo que se llama Max en algún momento en la vida. Así que nada, como que todo está quedando súper, súper lindo. Ujú. Y todo va en línea con lo que quiero hacer, que es puentes, unir mundos. El primer libro de muchos. Sí, el primer de muchos, De porque claro, como que lo hicimos como si fuese como una serie, ¿no? Claro. Primero el encuentro, pero después... Los derechos a Disney después. Sí, claro. Es eso. Olvídate. Está bien, no, buenísimo, buenísimo. No, estoy contento, estoy muy contento y creo que es una historia que de verdad como enseña una pequeña lección, digamos, si se puede decir. Sí. Aparte, por la historia, es un libro que se podría vender en las escuelas también, porque es muy positivo. Como, vamos a decir, asociar, construir puentes en todos los distintos tipos de alumnos, ¿no? Porque en realidad somos todos iguales, somos todos humanos. Tal cual. Y, Algo curioso del libro es que, bueno, cuando estábamos dibujando Mia y Max, la Belén me pasó un par de opciones, como que 6 opciones de colores de Mia y de Max, ¿no? Y un color era un color totalmente nada que ver, distinto de cada no uno. era amarillo. No era, claro, amarillo, marrón, así, ¿no? Mia era tipo violeta y Max tipo azul, así. Y yo dije, no, vamos con tradicional, o sea, no. Pero después se me ocurrió preguntar a mis sobrinos, a distintos niños, y la mayoría eligieron al toque Mia violeta y Max azul. Entonces dijimos, pará, ¿qué estamos haciendo? Los niños quieren esto, entonces lo vamos a poner. Entonces, al final, me encanta cómo va quedando. No representa ningún color, representa todos los colores, y también me encanta eso, así que contento. ¿Y cuándo te parece que el libro va a estar disponible? Yo creo que el libro va a estar disponible fines de este año 2023. La idea sería para que sea listo para Navidad, para que sea como que para que pueda ser un regalo para alguien. Y si no, principio de 2024. ¿Y ya tenés una idea de una segunda parte o del segundo libro que podés poner como en la parte de atrás, o coming up, o algo así? O... Todavía no. Todavía no. Estamos ahí craneando cosas, pero no tenemos nada definido. Pero seguramente se me van a ocurrir un montón de ¿Va a estar disponible en Amazon y también en tu website? Sí, o sea, siempre en Amazon. En Amazon, al principio. Y sí, eso. Está bien. O sea que vas a tener bien Argento, este libro, ¿y tenés otro más o esos son los...? No, son estos 2 libros que está tengo bien. en este momento. Sí, voy a publicar mi segundo libro. Qué loco. Loquísimo, loquísimo. ¿Y pensaste alguna vez, pregunta medio obvia, pero pensaste alguna vez escribir un libro acerca de la bilingualidad? ¿O de ser bilingüe? O... No, me gusta la idea. Me gusta la idea. Porque... Lo podemos hacer juntos y ahí... Claro. Vos también. Claro, ahí que... No, siempre digo esto, pero hay un proverbio checo. Siempre lo digo en todas las entrevistas de todos lados. Pero hay un proverbio checo que dice: si vivís, dice, si hablas varias, si hablas varios idiomas, vivís varias vidas. Y si hablas un solo idioma, vivís una sola vida. Y yo 100% creo en eso. Sí. He vivido tanto, y al poder hablar español como nativo relativamente cerca, me meto en cualquier situación hispanohablante y estoy, pero recontra cómodo. Claro. Hasta muchas veces me encanta más
porque, bueno, soy distinto ahí y siempre es positivo. Siempre es positiva la experiencia. Te sale el Dustin original, el Dustin, ¿cómo se dice? No me sale ni en inglés ni en español, creo. El Dustin, Nato, de el verdad. puro, el Dustin puro, ¿sabes? Sí, obvio. Es que en español, hablar en argentino me permite ser aún más yo, digamos, a veces, no siempre, pero muchas veces, no a veces, muchas veces. Sí. Siento que estoy mucho más suelto en español y Está más positivo. en el DNA de tu alma. Naciste con eso. Estoy convencido de eso. Sí. Sí. Bueno, algún día lo vas a probar cuando pasemos a Mejor Vida. Y ahí vas a ver que lo tenías adentro. Yo lo veo que está en vos. La argentinidad Sí. está en tu fluye, en tu alma, seguro, ¿no? El argentino nace donde quiere. Y el estadounidense también, ¿no? Sí, aparentemente, claro. Acá andamos. Acá estamos. ¿Cómo andamos por casa? Otra pregunta que voy a intercalar entre la que tengo, la siguiente también pregunta obvio, pero te la tengo que preguntar para que quede. Hoy, en noviembre del 2023, ¿tuviste la posibilidad de verlo a Messi o todavía no? Acá en Miami. Acá en Miami todavía no. Yo no lo puedo creer, pero siento que va a pasar. Ujú. Poco a poco, con los eventos que estoy haciendo y con la gente con quien me estoy rodeando, yo siento que poco a poco estoy cada vez más cerca a Pulga, se le dice. ¿Le harías A una Messi. entrevista a Messi si tenés la oportunidad? Sí, obvio. Si te da 15 Sí. minutos. Sí, obvio. Porque es amigo mío y si a vos te interesa, yo hablo con él. Listo, hecho. Ok. Te aviso. Dale, Te mando avisá. un mensaje. Avisá Sí. nomás. La otra pregunta, la que sigue, es, ¿hace cuántos años que hiciste? Acá es un 10 anniversary de tu TED Talk, o no, es más o menos, ¿no? ¿Hace 10 años? Yo creo que sí, ¿eh? A ver, ¿en qué año fue eso? Eso fue en agosto. No, 10 años no. Fue tipo 2017, 2018, creo yo. ¿Cómo surgió? Surgió porque, bueno, primero que nada hay que aclarar que es un TEDx, Ok. no es un TED Talk. ¿Cuál es la diferencia con no? Claro, TED Talk es mucho más pro, muchísimo Messi, más pro. por ejemplo, Messi haría un TED Talk. Claro, Ok. alguien haciendo cosas súper grosas. Ah. TEDx es mucho más local. Claro. Es de gente local haciendo cosas copadas, pero Como la no al primera- nivel mundial, digamos. TED es mundialmente conocido y TEDx es una especie local de... Primera de B TED. nacional sería en el fútbol, la segunda división. Claro. Segunda división, ok. Exacto. Ok. Pero surgió porque, bueno, un colegio en Argentina, Lincoln se llama, estaban siendo anfitrión para un TEDx y una de las chicas que fue encargadas de todo eso, Yankee, y ella salía con un... Y ella salía con un otro yankee, que bueno, nada, todos los estadounidenses en Argentina, en Buenos Aires, se conocieron más o menos. Y nada, como que ellos estaban buscando people to give a talk, y a mí me llamaron y dije, bueno, vamos arriba, vamos a hacerlo. Buenísimo. Fue lindo, Sí, fue sí. lindo, súper lindo. No, aparte de eso te suman el LinkedIn. Si Sí. tenés un LinkedIn, eso te suma a full. También. Buenísimo. Fue lindo poder hablar enfrente de muchas personas. Si te sale o no, es... Te salió, porque yo lo vi y te salió. ¿Te salió? ¿Lo viste? Sí, por supuesto. Sí. Después... Una de las cosas que te quería preguntar es, otra pregunta obvia, pero bueno, para mí me interesa es, pregunta tonta, pero ¿estabas nervioso antes? Después, Recontra, cuando subiste, recontra. ¿te fue? ¿Cómo fue? Recontra, porque no tenía bien en claro qué es lo que quería decir y tenía que como que armar todo, y sí, porque estaba también haciendo muchas cosas a la vez, tenía un montón de proyectos que estaba haciendo y dije, ¿cuándo voy a hacer esto?
Pero bueno, poco a poco fui armándolo, practicándolo. Y al final del día salió hermoso. Y me encanta como que salieron un par de chistes ahí en la charla. Ajá. Y hacer reír a mucha gente. Sí, en lugares. sí. Es Stand-up. hermoso, es hermoso. Es stand-up, full. Sí, y eso pasó. Y de hecho, después de esa charla, un tipo bueno, sus hijos estaban estudiando en ese colegio, Sí. me contrató. Salió un trabajo súper lindo de ahí. Nice. Un Súper laburín. ocupado, sí. No, dar una charla está bueno porque después como que mucha gente se te acerca, te habla del tema, es muy lindo. Y No, a mí me encantó, aparte, en ese momento no existía ChatGPT, o sea, todo lo que vos hiciste es original y salió Claro. de adentro y se ve muy bien cuando lo haces, así que recomiendo a la gente que vea esto que lo busque en YouTube, está sí, buenísimo. sí. Buenísimo, buenísimo. Y otra pregunta que tenía ahí que me había acordado en el medio, pero ahora me olvidé, así que voy a la next one. Contame cómo surgió el tema del show que tuviste en Canal 13 con Nihill. ¿Cómo salió? ¿Cómo se orquestó? ¿Y quién lo diseñó? ¿Es algo que diseñaste vos? ¿Es algo que diseñaste vos con una producción de Canal 13? ¿Una combinación? ¿Cómo fue? Fue así, yo estaba con YouTube a full en aquella época y sabía que, bueno, todo mi contenido se trataba de la cultura porteña de Buenos Aires y muchos seguidores nuevos míos, muchos, siempre decían, Argentina no es Buenos Aires, o sea, hay mucho más. Y yo, obvio que me encanta viajar y conocer, dije, quiero viajar y conocer el país, ¿por qué no viajo, hago un show de viajes a través de mi canal? Entonces hice un Kickstarter, empecé a recaudar fondos, no salió tanto como me hubiese gustado, pero salió como para grabar un piloto, Un piloto, digamos. claro. Una semana antes de salir a grabar ese piloto, me llama Canal 13, el capo de todo Canal 13, siento que tuve que pasar por 2 guardias para llegar a este tipo. Y él como que dijo, mira, como que me encanta lo que estás haciendo, quiero atraer más juventud a lo que es el noticiero. Sé que siendo youtuber podés lograr eso y te quiero dar como una sección del noticiero. ¿Qué quieres hacer? Imagínate, ¿qué quieres hacer? Yo quiero viajar, quiero llevar a mi amigo, quiero conocer, Y él, bueno, hagámoslo. Entonces con mi amigo Nihill, otro yankee, muy típico yankee, tipo, Sí. lo quiero, Mi cuñado es igual, lo amo a Nihill, lo más. Un yankee argentinizado, un yankee muy yankee, viajamos todo el país, se llamaba Dos Yankees Sueltos en Argentina. Hicimos 12 episodios. No, en mi canal de YouTube hay 12 episodios, Ah, ok. pero fueron como 28 al final, 28. en total, Ok. pero no subí todos a mi canal de YouTube. Sí. Y fue, o sea, imagínate que te pagan para viajar, grabar toda la experiencia, que salga en la tele Me y encanta. que hagas lo que quieras y que seas vos. Sí. Era el mejor trabajo de mi vida, lejos, y sigo agradecido de eso. Viví tantas experiencias, salieron un montón de trabajos de ahí, viví todo. O sea, yo a Argentina viajé desde La Quiaca hasta La Ushuaia, todo el país, vi un montón de cosas. Me recibieron de una forma que amo Argentina y amo la gente y amo el cariño que me dio, así que... Sí. A mí me encantó, yo obviamente vi todos los capítulos que están en tu canal y yo nunca te escuché decir una palabra incorrecta en español argentino, pero hay un show que hay una sola palabra, que es la única que escuché en toda mi vida de conocerte en los últimos 5 años, y en uno de los episodios decís la palabra pizzerria. Nunca más te escuché decir algo más. Pizzerria. Te felicito porque... Es muy gracioso. Eso me hace acordar también de la palabra increíble. Siempre decía increíble. Pizzería. Sí, oh, qué rico la pizza de Argentina, Qué Cómo rico.
extraño la pizza argentina, una Fugazzeta rellena con jamón, por favor, te lo pido. Bien, yo vivía cerca de un lugar que se llama La Meseta, creo, en el centro de Buenos Aires, más tipo... era como... No, tipo cerca de Microcentro. No. Ok. Y era un lugar donde fueron todos los tacheros, los taxistas, a pararse y comer una porción de pizza. Y la Fugazzeta rellena de jamón ahí fue una cosa de locos. Me encanta. Hermosa. Y obviamente la torta de Chocolinas la probaste 1000 veces porque hiciste el video donde les hacías probar la torta de Chocolina al yankee. Chocotorta. La chocotorta, perdón. Sí, la chocotorta a todos los yankees ahí en Los Ángeles, en Santa Mónica. Y salió increíble. Buenísimo. Ese es uno de mis videos favoritos porque es mi torta favorita. Claro. La hago en casa acá también. No lo puedo creer. Después de eso, como que mucha gente salió a decir: alto negocio, chabón, ponete ya un local de chocotorta y te vuelves millonario. O mucha gente diciendo: ya armando mi valija, me mudo a Estados Unidos a hacer una... Y Chocolina es una palabra italiana, Chocolina, ¿no? Ok, no sabía. Chocolina. Sí, porque Argentina 70% de la gente es o italiana o tiene descendencia italiana, así que es bien italiano el tema. La otra pregunta seguida a ese show que hiciste, la marca de Kitty Pasta nació antes o después de ese show. ¿De viajes en la tele? No, la marca cuando ustedes brandalizaron, ¿no? Brandalizaron el Kitty Pasta. ¿Eso nace después de ese show o antes del show? Sí, nació antes de empezar a recaudar fondos. Porque hicimos un Kickstarter y dije, ¿qué es lo que vamos a vender? Y dije, claro, vamos a vender una remera de Kitty Pasta porque fue viral dentro del mundo de mis seguidores, digamos. Claro. Y bueno, empecé a diseñarlo y me encantó, me pareció divertido. Y bueno, nada, empezamos a vender esas remeras. ¿Y hoy se pueden todavía conseguir o se dejaron de producir? No, dejamos de producir esas remeras. Hay algunas por ahí dando vueltas. En eBay, por ahí conseguís. No. Sé que como que siento que hay 2 valijas en Buenos Aires, pero por ahí como que ya no están. No sé. Bueno, si encontrás una, las pones a la venta, avisar. It's yours. Sí, no. Hay que ponemos un poco. Sí, no. Ojalá somos big fans. Contame también cómo, tuvimos un poquito esa conversación en el pasado, cómo nace la entrevista con Sergio Goicoechea. Y vos al principio no sabías quién era o sabías cómo fue el tema. Alguien te dijo, no, Goicoechea, boludo, ¿sabes? ¿Cómo fue? Sí, fue así. No, bueno, la primera vez que volví a Argentina después de haber empezado con YouTube fue en el noviembre del 2013. Arranqué con YouTube en el junio del 2012. Y bueno, nada, como que cuando llegué a Buenos Aires fueron 6 semanas. Noviembre de 2013. Ahí fue cuando me empezaron a llamar de distintos canales y me llamaron de ese programa de Goicoechea y me dijeron, Goicoechea, sí, él jugaba, arquero, no sé qué. Yo como que ni idea. Jugó con Maradona. Y estaba con Nihill y estaba también con Mikey Asian, un amigo. Un abrazo fuerte y un saludo para ambos. Y bueno, como que estuvimos ahí mucho tiempo. Casi salió trabajo después de eso. Casi me quisieron poner en el living de ese show. Pero bueno, como que al final me fui y no salió. Está buena, es un golden nugget ahí que tiraste, que casi te sale. Casi. Buenísimo. Sí, no, ese show está muy bueno. Y una de las entrevistas más recientes que hiciste, que no sé exactamente cuándo la hiciste, pero seguro en los últimos 3 años, también con una persona que quizás no es súper conocida en Argentina, pero para mí es un nombre que me resuena mucho, es Andy Kunesov, ¿no? ¿Cómo sale eso? Ellos te llaman a vos. Creo que una de las chicas que trabajaba en el equipo de él le dijo a Andy, no sabés, Dustin, y él vio tu contenido y ahí te llama. Sí, siempre como que saliendo en las redes y
teniendo videos virales, la tele te llama, te pregunta, te quiere conocer, quieren... Sí, todos... Las entrevistas salieron así. Hice un montón de entrevistas en Argentina y todo cada vez fue divertido. ¿Vos sabías quién era Andy? Más o menos. No, ni idea. Ok. Sí, Andy es una de las personas con las que yo crecí porque nosotros tenemos más o menos 9 años de diferencia. Es más, puedo decirlo porque está en tu libro, pero tu cumpleaños es el 11 de julio, ¿no? 7-Eleven. Ok, porque el de mi mujer es el 2 de julio, por eso me acuerdo. ¿2? El 2 de julio. Y mi suegra el 4 de julio, el 4 de July. Y por eso siempre me acuerdo, hay 9 días de diferencia con mi mujer, son de 1984. Y bueno, yo soy casi 10 años más grande que vos. Y Andy era uno de los que estaba en la tele todo el tiempo en un programa que se llama Caiga quien caiga. Y bueno, ahí él era uno de los más conocidos. Y bueno, por eso me llamó la atención cuando veis esa entrevista. Está con Andy, muy copado. Sí. La última y después pasamos al inglés. Dale. Contame sobre... Es una pregunta un poco obvia, pero te la quiero hacer porque tengo una segunda parte que me parece un poco más significativa. ¿Cómo sale la idea? Obviamente del libro Bien Argento. Bien Argento, mi primer libro en español. Qué loco. Bueno, en esos casos, cuando uno tiene como ya una cantidad de seguidores, las empresas de libros, como se llama, las Editoriales. Editoriales, empiezan a dar números y darse cuenta de como que esta persona tiene mucha gente que te sigue, ahí pueden salir ventas, le vamos a... Entonces me proponieron... Disculpame que te haga una preguntita ahí, te hago una preguntita. ¿Eso es algo que ellos hacen el reach a vos? ¿Ellos te llaman a vos o vos estabas haciendo un phishing? No, eso es lo que te estoy diciendo, que cuando uno empieza a tener muchos seguidores y mucho movimiento de vista, lo que fuera, como que es muy probable que un editorial te llame para que hagas un libro con ellos. Porque saben como que por las estadísticas que, bueno, con X cantidad de seguidores podés llegar a vender. Y bueno, hicimos un libro, Bien Argento, la idea, Bien Argento, los argentinos vistos por un yankee. Decidimos sentarnos, acá está. ¡Tarán! Man, so crazy. This is nuts. Y bueno, nada, fueron un montón de anécdotas mías, cosas que vi de los argentinos. Hay todo un diccionario de gestos de los argentinos. Sí, de eso, de todo. Y hay un montón de fotos de mis viajes en Argentina. Un montón. Es como una especie de tipo... revista / libro. La verdad que, bueno, todas las fotos acá me encanta. Es increíble. Bien argentino, los argentinos vistos por un yankee. No, es buenísimo. Bueno, esta es la copia de nuestro amigo Jaime. Ajá. Pero yo tengo una copia firmada, así que bueno, me la firmaste hoy, muchas gracias. Sí, obvio. Pasa a la posteridad. Y la segunda parte que tenía para esta pregunta era simplemente si estás pensando en algún momento después de no sé cuántos años con tu experiencia bilingüe y argentina hacer una segunda parte, un follow-up de este book. Yo creo que sí. Debo ser honesto. Yo no lo escribí yo, ¿no? Como que me senté con una escritora. ChatGPT. Claro, no. Me senté con una escritora y hablamos, eran como, ponele 4 sesiones de 2 horas. Y me hizo un montón de preguntas de la vida, anécdotas, todo. Ajá. Y ella me ayudó a organizar las ideas y formar las secciones y escribir, ¿no? Claro. Y bueno, al leerlo es todo lo que se lo conté. Claro. Pero bueno, ella escribió la Ghostwriter. Ghostwriter, exacto. No sabía. Es un nice golden name. ¿Lo sabías? La verdad que no sabía porque no sabías. No. Sí, tenía un ghostwriter y
De hecho, como que un par de amigos míos, una pareja, una yankee, un español, Luso y Lana, creo que se llaman. Luso y Lana. Me acuerdo que me estaban hablando de que ellos también estaban haciendo un libro y ellos decidieron escribir el libro solos. Y me dijeron que fue un gran error porque tomó un montón de tiempo y fue como... y ellos no tenían el tiempo para hacerlo, entonces fue como muy estresante, un dolor de huevo, digamos. Un consejo. Voy a hacer eso con el mío para mis hijas, ¿no? Porque... Pero bueno, como que no... Es todo lo que yo lo leo, es como que, dije esto. Pero bueno, no lo hice yo. No, está bien. No, está bárbaro, está fantástico. Bueno, why don't we switch to English, my friend? Let's do it, man. We have a Native bunch of, that's my native language. No. But yeah, let's just switch. I have a few more questions for you, and then we can do the bold questions. All right. To close up. Sounds good. What do you think? So I think I'm going to start with a question that I know the answer, but I think it's a cool thing for you to tell your view and not your version because it's the same story, but how did you meet Ruben? My amazing friend Ruben and business partner. I love that guy. Ruben, I met Ruben in Buenos Aires when I went to visit for the first time after I'd started YouTube. A year and a half after I'd gone viral on YouTube, I went to Argentina. And one of the projects that I decided to start was a React show, that showed viral videos that were viral only in the Spanish-speaking world to native English speakers who understood and could speak Spanish and get their reaction and get their comments, etc. So I went there with Mike Asian, my friend. We casted a bunch of people, and Ruben came in for the casting. He's like, bueno, estoy acá para casting. And we're like, no, this is only for this is for Yankees. And he was like, claro, yo soy Yankee. We're like, ¿qué? Blew my mind. And from that day, like, we haven't looked back. I mean, him and I, Ruben is just such an incredible, genuine, just a hyper intelligent, extremely cultured, just awesome, amazing friend and brother to me. And so to be my business partner in this academy that we've been doing for 4 years, Speaking Acts, it's just been such un placer. And, we've always stayed in touch, and, I always, he's a brother, he's un hermano. So super, super contento to be able to have a business like this with someone like Ruben. He's an awesome hermano. After that casting call, so you guys didn't see each other for a couple of years, and then the idea of speaking like a native. Yeah, I kind of stayed in touch with him. Ruben, when we were talking, his accent was so good. I was focused on accent too, but he had started making conclusions like down to a science. He had a bunch of like techniques and things that he had thought of, and I was like, oh my goodness. So you were more like a Messi, and he was more like the coach, right? So maybe you could think of that. Look at it that way. I was super impressed by the thought that he had put into, especially the Argentine accent and techniques and stuff. One of the things that Ruben taught me, he kind of gave me this lesson was like this is how you can teach any native English speaker how to say the capital of Argentina, Buenos Aires. Mm-hmm. He's like, it's 4 words. The first word is way, W-A-Y. Mm-hmm. The next word is no, N-O. The third word is side, but you emphasize that word, so it's all in caps, S-I-D-E, side. And the last word is ace. Because a native English speaker, American English speaker, would probably say Buenos Aires, Buenos Aires, right? Right. The R, the rhotic R, Aires. Right. But if you say Buenos Aires, right. Increíble. Right. And that just blew my mind. And I was like, this is incredible. And we just kind of stayed in touch. We kept kind of throwing out the idea.
And, poco a poco, we made it happen. And it surgió y... And now we've been doing this for 4 years. We've got an entire community. 5, right? Well, 2000. Almost 5? Well, no, 4.5. 4.5. Okay, Yeah, okay. 4.5. Okay. We started it in June 2019. Because I remember joining you on YouTube. Yeah, we started on YouTube June 2019. And now we have 2 sides of the academy. We teach English, we teach Spanish pronunciation. We have a community, El Puente, where all of our students are actually like interacting on a daily basis. We do Zoom meetups. They interact, they chat, they ask each other questions. Everyone's becoming friends. People are meeting up. We're here in person. That's how I met you. So yeah, super, like, our academy, Speaking Hacks, is a dream come true. It's online. I can meet people from all over the world. I'm, again, uniting Más Puentes, Menos, Muros. To see people be able to meet up and become friends and to share experiences is everything I've ever wanted. And, I see this being, massive. I see, all the English speakers and all the Spanish speakers who want to learn from each other coming together in this place online. And meetups and just kind of creating new friendships, and it's natural, it's organic, and I love it, man. Yeah, and I went through all these different versions of the class, and one of the things that I can attest is that you guys are like a top company who keeps the devices up to date, because you're always evolving. Now we're switching from WhatsApp to Discord, and that's an evolution because you have so many more options on Discord. And how did you come about Discord? How did you decide to make that decision? Oh, let's try Discord. Let's just move to... Yeah, well, just considering WhatsApp and the capabilities it has today, November 2023, it's not yet ready for big communities. And Discord has all the things that we were looking for. Allows for break-off chats. It allows for voice chats. It allows for a bunch of different things that WhatsApp wasn't offering for us. And, we want this to be big. We want thousands of people to be a part of this. Yeah. And so we had just heard, Discord is an option, and we looked into it, and, we're like, what, let's go for it. Went for it. Yeah, so far so good, though. We're excited about it. That's awesome. Yeah, I'm so happy. I think it's the best English class in the world, obviously. I'm gonna say that, but I did some research, and what I like about the class is that it's personal to you, because we all have bad habits with our accents, and if you don't get individual attention, you're never gonna grow in speaking better. And you guys, I think, to me, that's the most important thing about your class. You do give each one of us individual attention. And you say, hey, Ben, you need to work on your R's or whatever, So last week we were doing one of our regular classes, and you told me, hey, Ben, you have this bad habit. I don't remember what it was, but I think there is. We were talking about there is. That is, right? Yeah. And see, so if that's an example of something that I am married to somebody who was born and raised in the United States, and she cannot help me. She cannot pick those things up, but you can. Yeah. You guys can, and that's what I'm saying, that to me is the best English class in the world, because if you watch one of my videos 5 years ago before I joined your class, I don't speak like a native yet, but I speak much better than I used to speak when I joined the class, and that's really thanks to Ruben and you. And like I said, you have different roles, but you help all of us so much. So it's amazing. Best class in the world. Placer. Yes. Me alegro mucho. Great. Well, I have a few more questions, and then we can do this. So I'm gonna go with this was one of my favorite, another golden nugget. Why did you pick the song "Degrees" as your outro for many of your videos? Because that's a song that many people knows you for. Close Your Eyes. It's just like it's Dustin Luke. So that's so how funny. did that song come about? That's so funny. Man, you're like pulling the archives. That song, I heard it from Mike B, the artist. When I heard it, I was just like, this is exactly
what I feel. It just represents me. I just like the vibe. Just the coolness. Yeah. And you know, I wanted to advance and grow with YouTube, and I wanted to have like a really nice outro and wanted it to look nice and animated, and I was like, this is the song. Yeah, this is the song. I want to use this song. I want it to build up to it, snap, and then go to the outro. And you know, I sat down with some people at Argentinos and like a guy who worked with animation, and they came up with the right idea. They did it. It was so funny, man. It's so funny you say that. We sing that song with my daughter's in the car. It comes out. It's like, close your eyes, babe. Really, I'm serious. My daughter Brianna knows that song. Close your eyes, babe. We play it in the car. That's so funny. I love that. I haven't heard that song in a while. Actually, I need to pull it up again because it's such a good song. It's such a good vibe. Yeah. Well, a lot of people on Google search for the Dustin Luke song. Oh, really? That's one of the searches because many people don't know. You know? Yeah. Did you ever get to know Mike B? I never met him in person. We communicated online. Oh, okay, okay. And he was super excited, and you know, because my videos had been seen so much, he tweeted out a lot, and he was just like, man, I'm so thankful that, you know, I got all these like people who follow me in Argentina now, and like super cool. And but how did you hear him? Did you hear him on the radio? Do you have a friend who said, "Oh, what, you know, listen to this song"? No, I first found out about Mike B through actually Mike the Asian. I think Mike the Asian was the one who introduced me to it. He used to watch a bunch of Mike the Asian is super intelligent, super knowledgeable of the internet, and he found some interviews from some like it was like Asians who were really into like hip hop culture and rap, and he would just follow them, and he found some interviews, and he found this one artist called Aquafina. And then from Aquafina he saw like this other interview that had Mike B, and then he just kind of like turned it on to me, and then I was like, this is incredible, and that was it. That's how it kind of like all started. And you know, shout out to Mike B. Shout out to Mike the Asian. Shout out to Aquafina. Side question: how did you meet Mike the Asian? I met Mike the Asian because I was living in Ithaca, New York for a couple of years, and I needed someone. That's where you met Nihill. Exactly, as well. A lot of things happen in Ithaca, New York, and I wanted to go out and film some different like prank videos or whatever, and so I put out like this ad on Craigslist. A guy came and he helped me, and that guy who helped me was like, you need to meet my friend Mike. He lived in Argentina. He loves Argentina. Oh. And so I went out like a couple nights later out and met Mike. And Mike was like, oh, like Dustin, like I saw your videos like a couple months ago. I was just studying abroad in Argentina and everyone's talking about your videos. And Mike is still to this day, I talk to him every week. He's such a good friend, such a good person. And super thankful. I mean, YouTube brought me to have some like lifelong friends. So super happy about that. Like me. Yeah, exactly. So another fan's question is, how and where and why did you meet Nihill? Yeah, so I was living in Ithaca, New York. Doing what? Were you in school? I just moved to Ithaca, New York because one of my really, really good friends was finishing his PhD at Cornell. And he was like, okay, you moved back from Argentina, now you're back. He's like, come up here, live with me. A lot of intelligent people, small town. I got a room, come. So I moved to Ithaca like June, let's say like end of May 2012. Within 2 weeks, I filmed my most viral video on YouTube. And then so within 2 weeks of being in Ithaca, I was viral on the internet, but in Argentina. And you know, I had saved up some money, and so I didn't have a job yet. I was just kind of obsessing over YouTube. And I was like, you know what? I want to get like a local job. So I decided to get a job at an Irish pub as a server. And that is where Nihill worked. Nihill was one of the cooks there. And I was like, this guy is so funny. He's he's what I imagine like someone from the United States to be like, you know? Right. And I was like, you know, I want to do some videos where I teach them Spanish, Argentine Spanish. I think it'll be funny. And they were a huge hit. It was just a huge hit. We had good chemistry. It was fun. It was, you know, Nihill is such an incredible person, has a lot of potential, super smart. We just had a lot of fun.
And it was entertaining. It was different. And, I was just like, let's keep going. Let's do this. I was like, would you want to go to Argentina one day? Would you want to travel? He's like, yeah, I'll do that, And so we kind of lived out our dream a little bit, and we had a good run, man. So, And you keep in touch with him? Yeah, from time to time. Actually, I saw Nihill like 2 months ago in New York City when I did one of my events. He came. It was awesome seeing him. Yeah. So cool. I think I saw the pictures on Instagram. Yeah, super cool. Yeah, he's such an amazing guy. So I have one last question, and then we do bold questions. Okay. So Alta Joda Fest brand, how that came about? Tatuaje Fest happened because when I wanted to eventually kind of make my move back to the United States after living in Argentina for so long, and set up shop and roots, more importantly, I wanted to create basically like my Argentine bubble in the United States. If I couldn't live in Argentina, I wanted to like at least be close to the culture in my country. And so the idea was like, okay, I'm going to throw events. I'm going to bring people together, celebrate this culture that's so far away for people who surely miss their culture, and just bring all these people together and allow them to bring their loved ones and friends and parejas and whoever to come and see what their culture is about in a night in like some random city in the United States. So far, November 2023, we've done 14 events. We've done them in Miami, in Los Angeles, in San Francisco, in New York City, in Washington, D.C., and they've all been a huge, huge hit. I'm achieving exactly what I was looking for, and people are ecstatic about it. And I can't imagine where it's going to go from here. I'm being able to kind of like manifest and live out this kind of like idea and dream that you have is one of the most rewarding things. You have to have this like insane belief for the idea and the thing that you want to achieve, and kind of not really look any other way other than this is going to be a reality of mine, regardless of what stands in my way. It's just like, no, I see past all that. Like, this is going to happen. So Tatuaje Fest has just been so rewarding and incredible, and everyone who's come to my events and said hello and just like, it's cool because the message has always been like unity and buena onda. And so when people come to these events, there's no Mala onda. There's no mala onda. There's no judgment. No one is there kind of like, trying to look cooler than the other person. Everyone's there to have a good time. And like, I love that. I think it's so cool. And I gotta see them. And now you're fine tuning before you come to Boston, right? Yeah, exactly. We have a Barra Brava from New Hampshire, Massachusetts. We're all going to Boston. I gotta get to Boston because, I've got roots in Boston. So gotta make that happen. Bring your dad. Yeah. Have him try a Fernet. Yeah. He's tried it. Oh, yeah? Yeah. Well, the first 4 times you try Fernet, you don't like it. True. It's the 5th one when you start liking it. Bold questions, Dustin. Are you ready? Let's do it. All right. First bold question. How would you describe my personality to your friends, and how would you describe the way that I look to a stranger? That was actually the last question, but okay. Sorry. I would say I would describe you as if you imagined an Argentine version of an American dad, then that's how I would say. That's how I would describe you. I would say, just good vibes overall, and just wanting everyone to have a good time and helpful and yeah. Nice. If you were stranded on a deserted island, what 3 items would you bring, and which 3 people would you bring? Okay. It's funny about this question because it's like you could just choose. You can make up whatever you want, right? What 3 items would I bring? I don't know. I'd probably bring like an avocado tree, and I'd plant it right in the middle,
and I would make guacamole like all the time because I love eating guacamole. Then I'd probably bring, because I'm involved in social media, I'd probably bring my cell phone and I'd make content while I was there. And I guess, this, I feel like this is not fair, but whatever, ya que estamos. I'd probably bring a teleport machine, so that I could just teleport back to reality and come back, and Perfect. Yeah. Through time too. yeah, Future and past. yeah. That's awesome. And what about 3 people? 3 people. That's so hard. I'd probably bring like 3 people. I don't know. I'd probably bring like I would bring one of my favorite artists. His name's Anderson .Paak. Okay. And we would just be chilling, making music the whole time. Or he would be making music, I'd be listening to him the whole time. I would bring let me think. I'm trying to think. I'm trying to think someone who would be like really funny, just to be able to laugh the whole time. I'd probably bring like Dave Chappelle. I think he's hilarious. Yeah, right. And then I'd probably bring someone like Shaquille O'Neal. No, Funny, strong. I would bring like just, I don't know, someone who was just like hyper intelligent. Ruben. Yeah. I'd bring like who do I consider to be like hyper intelligent that I like relate with? Ben. Yeah, I'd probably bring my good friend Robbie. Yeah. Oh, okay. Yeah. Nice. Next, if people came with a warning label, what would yours say? And what would mine say? All right. If people give me a warning label, mine would probably say mine would probably say like warning I don't know, like warning, like if you don't like, if you don't like to listen to music that often, then this person will always be putting on music, and so warning, Loud music. yeah, I don't know about loud, but it's just like I'm always listening to music, and I have like playlists that represent all these different moods and things that I'm doing, and I have like morning journaling music, I have party music, I have chill out music, sunset music, and I love music, so. Me peleo con el de al lado, me peleo con el de al lado. Why do you think that we met? If we could have met in any way, what would have been the coolest? I don't know. We met because of our kind of like equal and opposite passion for our cultures, Argentina and the United States. Yin and yang. Yeah. And the internet, you like production, you come from the internet culture, same thing. And because of my academy, you wanted to improve your accent, and our academy popped up for a pronunciation academy, and you're like, this is what I've always dreamt of having, so Right. dali. Yeah. And then what did you say? What was it? So if we could have met in any way, what would have been the coolest? I would say the coolest way would have been I would say the coolest would have been the coolest, if you and I could have met in a really cool way, the coolest way would have been we just turned to each other
to give each other un abrazo de gol de campeón after Argentina won the championship Copa Mundial. And we just so happen to hug each other as strangers, and we're just like, that would have been an awesome way to meet. Yeah. Brother. Yeah. Cool. So knowing what you do know, what advice would you give your younger self? And the second part of the question is, what advice does the current you need? What advice does the current you need? Knowing what you do now, what advice would you give your younger self? I would say that you listen to your intuition as much as possible and really pay attention to it and refine it and shape it. Because up until now, my intuition is one of the most valuable things that I have. The more I pay attention to it, the more I realize it's right. It's this innate power and feeling that I have inside of me that it's so right, and it's what allows me to manifest things that I've manifested, and pay attention to that, cherish that, and understand that it's just going to get better and better and better and better and better. And that relates to people too, right? Your intuition you have with people. Yeah, anything. Just kind of like the inside innate feeling and voice of who I am that tells me go here or go there or stop here. Or whatever. stop talking with that person. Yeah, everything. What advice does the current you need? I think the advice that the current me needs is just be more disciplined. I feel like I could always be more disciplined and Discipline equals freedom. Yeah, and at the same time, understand that be able to control your thoughts a little bit more. Like we hold the power of what we feel in our mind and take more advantage of that. Great. If someone wrote a book about you, what would the title be? If you wrote a book about me, what would the title be? The title of my book would be called Vamos Arriba. I got that from the Uruguayans. I love that phrase. It's so positive and just let's just keep going up, keep moving up. Vamos Arriba. And what would be the title of yours? Yeah. I think it would be The American Dream. American Dream. I agree. How much power do people have over their lives? What do you think makes me different from other people in your life? Just answer the top question. How much power do people have over their lives? God, it's so hard because what define power? At the end of the day, what's inside your head and how you feel and what you think and what you acknowledge and what you just how your perception, right? And your belief system is one of the most important things that I think anyone has. It's what do you believe? What do you actually think is your reality? And when you think about your reality and then you try to think what should be the reality of the person in front of me, man, it's drastically different. Every person has their own way of comparing things and thinking about things. And I think inside your mind and how you feel and you decide to feel about any situation is extremely liberating. And I truly believe that if at a young age we were all taught by the most intelligent people who were emotionally intelligent and knew how to control their emotions that, we could be taught that at a young age. I think that's the most important thing. It's just what's power to you? Money, love, fame? To me, no. Peace? To me, power is love and just emotional intelligence and being in control of emotions and then being able to include anyone that I love and people around me in that world. Awesome. Last two questions. Okay. Tell me about the best version of yourself you believe you could be. Compare that version to who you are now. The best version of myself is a dad, has a family, and lives very close to all the people that I love and I consider
important in my life, family and friends, and is uniting people on a massive level, be it through the internet or in person or whatever, but creating connections on a massive level. And I compare that to myself as like, right now, I'm kind of at the beginning of that. You know, I'm doing it, but you know, I still got a lot to go. Absolutely. Last question, Dustin. You ready? Ready. Okay. What would you say what would you say is my defining characteristic? What do you think your defining characteristic is? Your funny characteristic? I think it was kind of like what I mentioned before. You know, when I imagine what like your classic American dad is like, I imagine that to be you, but you're Argentine at the same time, and you've converted to this American dad as an Argentinian, and I think that's really unique and interesting and funny. And what's my defining characteristic? My defining characteristic is the fact that like I can speak like an Argentinian, and I've kind of like fully immersed myself into this other culture, nada que ver, and can just very easily, fluidly switch back and forth from one personality to the next, and it defines me. It makes me who I am, and I love it. Nice. Yeah. Dustin, it has been my pleasure to interview you, and thank you for being the first guest of Bilingual Lingo, and I wish you well and all the success and love in the world. Thank you. Thank you, brother. Really appreciate it. Let's go. Un honor. Eat something in Miami Yes. and have a few drinks. Yeah, let's do it. Vamos a tomar algo. Cheers. Cheers, my friend. Yeah. Thank you so much for staying tuned until the end of this episode. Now I'm going to show you the Dustin Luke goodies I brought from Miami. This is goodie number 1. It's a copy of Bien Argento, which is Dustin's first book. He signed it for me, and he also wrote a very nice dedication on page 1. And goodie number 2, it's a hoodie with one of his brands and his autograph. He kindly signed for me. And as a bonus track, I brought something for my daughter's 6th birthday, which is, guess what? A jersey of Inter Miami with the number 10 and the name Messi on it. The pack also came with a pair of shorts, and obviously these shorts have the number 10. So thank you so much for watching. Stay tuned for episode 2 of Bilingual Lingo with Ruben Autry. Till next time, see ya. Awesome. That was great. That's a wrap. We made it. We did it. Thank you so much. Yeah, man. You're the best. The GOAT.